Vamos a ver Efesios 5, versículos 1 al 20. Semana pasada terminamos el capítulo 4. Vamos a estar leyendo estos versículos en versión Biblia de las Américas, excepto el pasaje de Lucas 3, que es una cita tomada de Reina Valera 60. En general, Pablo va a describir el carácter de un hijo de Dios. ¿Qué es un carácter? Algo que aprendí en la prepa es que, perdón, es la costumbre. Algo que aprendí en la prepa es que a los animalitos, a las vacas principalmente, los marcan con fierros calientes. Y esa marca tiene un número, un dígito. ¿Para qué hacen esto? Para diferenciarlos de los demás. Esa marca que ponen en el animal se llama carácter. ¿Qué es un carácter? Para nosotros, ¿qué define nuestro carácter? Básicamente tus sueños, tus pensamientos, lo que deseas, cómo te expresas, cómo actúas, lo que piensas acerca de la vida, acerca de Dios. Eso es un carácter. Entonces, Pablo va a describir cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios. ¿Cómo debe ser? Vamos a proceder a leer el pasaje. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras hostiles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Amén. Bien, la semana pasada acabamos el capítulo 4 y empezó el capítulo 4 hace 2 semanas con la predicación del hermano Daniel. Y lo que nos explicaba Daniel en ese pasaje que fue Efesios 4, 1 al 16, es que la unión en la iglesia es muy importante, muy importante. Hay un versículo, un pequeño pasaje dentro de ese mismo pasaje que habla, les dice Pablo a los efesios, que tienen una sola fe, una sola doctrina, una sola iglesia, un solo Dios. ¿Por qué les dice esto? Porque del versículo 4:17 hasta que termina Efesios 4, y eso nos explicó el hermano Alex Jiménez la semana pasada, la iglesia de Éfeso tenía serios problemas de envidia, celos, pleitos, disensiones, peleas. Y es curioso porque lees ese capítulo y luego te acuerdas de lo que dice Efesios en el capítulo 1, donde Pablo lo primero que hace es orar a Dios agradeciendo por la fidelidad de los efesios. Y lees el capítulo 4 y piensas, creo que no es la misma iglesia. Pues en este pasaje vamos a ver que esos problemas eran leves con los que va a describir ahorita Pablo.
Es decir, la iglesia de Éfeso tenía problemas fuertes de pecado, como toda iglesia. Siempre va a haber trabas, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber algunos que se digan hermanos y no lo son. Bosquejo. Lo que va a hacer Pablo es algo que le gusta mucho hacer. Contrastes. Este contraste va a ser entre el carácter del Hijo de Dios versus el carácter del hijo de desobediencia, es decir, el opuesto al Hijo de Dios. Otro opuesto al Hijo de Dios, y como se refiere Pablo en este pasaje, es el hijo de las tinieblas. ¿Cómo describe Pablo al Hijo de Dios? Bueno, nos dice en este pasaje que son los hijos amados, sacrificio y fragante aroma, hijos de luz, sabios, conocedores de la voluntad del Señor, llenos del Espíritu. ¿Y cómo describe al hijo de desobediencia? Inmoral, impuro, avaro, y esto lo repite 2 veces, de habla detestable, engañador, hijos de desobediencia, hijos de tinieblas, estériles, dignos de vergüenza, insensatos, necios, bebedores. ¿A quién le gustaría que Pablo lo estuviera describiendo así? Lo que te voy a pedir es que conforme vayamos viendo este pasaje, y es algo que deberíamos estar haciendo, de hecho, conforme vamos leyendo la palabra de Dios, es viéndonos, que la palabra sea tu espejo y tú te veas y ves si tú eres del calibre de la palabra de Dios o si eres del calibre de lo que la palabra de Dios dice que es malo y malvado. Entonces el principal contraste va a ser este va a ser el principal contraste, lo vamos a ver en el pasaje, los hijos de la luz versus los hijos de las tinieblas. El concepto de la luz va a ser algo muy importante para Pablo en este argumento que él está haciendo. Empezamos así, él nos va a dar la primera característica del modelo del imitador de Dios, que es el Hijo amado. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues, Pablo está continuando con algo que estaba diciendo antes. ¿Qué es ese antes? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Va a continuar con ese argumento, porque como les digo, había problemas en la iglesia de Éfeso y ahora va a tratar esos problemas aquí. Entonces vamos a empezar con la primera palabra que sobresale ahí, que es imitador. La palabra imitador, y es la única palabra que les voy a manejar en griego, bueno, así como está en la diapositiva, es mímites, y significa imitador, seguir, imitador, imitar. Nosotros lo podemos asociar rápidamente con un mimo. Yo creo que todos conocemos qué son los mimos. Son estos personajes chistosos que hacen números de actuación en los que replican lo que una persona está haciendo. Estos mimos imitan a otra persona. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigas un modelo de vida. Dios quiere que imites a alguien. ¿A quién? A Él mismo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice que debemos ser como hijos amados. Ese como es una palabra que denota lo que les estoy diciendo, un modelo, un estándar. ¿Qué es eso? Ahorita se los voy a explicar, no se preocupen. Hace un año me tocó predicar sobre el Día del Padre. Y yo les comentaba en esa predicación que el padre dentro de la familia es esencial. No solo es importante, es esencial. ¿Por qué? Porque los hijos van a imitar al padre en la familia. Vimos aquella vez que en la familia que no hay un papá, los hijos se vuelven terribles. Hay más tendencia al homicidio, hay más tendencia al robo, hay más tendencia a dejar la escuela, hay más tendencia a la precocidad, hay más tendencia al suicidio. Vimos eso, ¿no? Que en la familia debe de haber un modelo a seguir para los hijos.
Pero más importante que haya un modelo a seguir dentro de una familia es qué modelo, cuál modelo. Porque si en la familia hay un padre que es alcohólico, drogadicto, que roba, que mata, que viola, que secuestra, ese modelo lo van a aprender sus hijos. Más importante que un modelo dentro de la familia, que haya un modelo dentro de la familia, es cuál modelo. ¿Qué modelo tengo que seguir? ¿Quién me define a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? Si tú buscas sabiduría en el mundo, ellos te van a definir lo que es bueno y lo que es malo, conforme a preceptos de hombres caídos, conforme al precepto de hombres pecadores. Yo necesito que alguien me defina qué es lo bueno y qué es lo malo, pero esa definición tiene que ser perfecta, no tiene que tener ninguna falla. ¿En dónde se cumple la perfección? En Dios. Fíjate lo que dice un famoso escritor, Fyodor Dostoyevsky, un ruso. Él escribió obras donde abordaba la moralidad, lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo desde una perspectiva teológica. Él era creyente. Dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿quién me detiene ahorita de que le saque ahorita una pistola a ustedes y los mate? Si Dios no existe. Si Dios no define, si Dios no existe y entonces no hay un bien y un mal, entonces ¿quién me dice que está mal violar? ¿Quién me dice que está mal odiar? ¿Quién me dice que está mal secuestrar? Nadie, porque Dios no existe. Esa es la lógica que utiliza Fyodor. Esta es su frase célebre, a esta la atacan mucho los ateos, porque saben que es verdad. ¿Quién me define a mí lo que es bueno o lo malo? Me lo define la ONU, que ahorita está promoviendo abortos, matrimonios homosexuales, entre homosexuales, que está promoviendo pedofilia. Si no lo sabías, está promoviendo pedofilia la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién me lo define a mí? ¿Mi presidente, el presidente de Estados Unidos? Me lo define, por ejemplo, Hitler, que su modelo y estándar era el nazi perfecto, alto, güero, fuerte, fornido, y que por eso mandó a matar 6 millones de judíos, porque no cumplían su modelo. ¿Quién me define? ¿Quién me tiene que definir a mí? Tiene que ser alguien perfecto. Alguien me tiene que decir qué tengo que hacer. Y ese perfecto es Dios. Lo que te está diciendo Pablo en este versículo es, imita a Dios, porque solamente en Él hay perfección. Solamente en Él vas a tener la plenitud. Y fíjate cómo si hay un imitador de Dios, se describe como el Hijo amado. No sé si te checa este versículo. Yo cuando empecé a hacer el pasaje y leí este primer versículo, luego me llevó a otro pasaje. Lo vamos a checar ahorita. Segunda característica del imitador de Dios, ofrenda y sacrificio a Dios, fragante aroma. Tenemos que Pablo dice que tengo que imitar a Dios. Pero, ¿cómo imito a Dios? ¿Cómo le hago para imitar a Dios? Te dice, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cuando dice Pablo, y anden, esa palabra ya la habíamos visto en Gálatas, la vez que me tocó predicar Gálatas, y vimos que es un verbo que implica una acción constante. Porque, por ejemplo, si yo te digo ahorita, salta, voy a saltar una vez y ya no lo vas a volver a hacer. Pero si yo te digo anda, eso implica caminar. Caminar. Y tienes que seguir caminando porque no te dije hasta dónde.
ahí es cuando recordamos lo que dice Pablo sobre la carrera de la fe. Una carrera es constante, sin pausas, sin desviarte. Anda, camina. ¿Dónde tengo que caminar, Pablo? En el amor. Y aquí la hace un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién me define ahora qué es amor? ¿Ustedes sabrían definir qué es el amor? Si tú le preguntas a una persona del mundo, te va a decir, el amor es el amor. El amor, lo que tu corazón sienta, lo que llene tu corazón, eso es amor. Y las jovencitas teniendo ese pensamiento hoy en día, dicen, yo me amo a mí misma y por un hijo no voy a haber interrumpido mis sueños, mis planes, entonces pues lo que voy a hacer es sacarme ese hijo, lo voy a matar, porque me amo a mí mismo. De hecho, algo interesante es, no sé si sepas que el satanismo es una religión, pero ahorita ya hay dos corrientes de satanismo. Un satanismo en donde ponen a Satanás al lugar de Dios y un satanismo donde creen en Satanás como un personaje ficticio, como un personaje ficticio, pero en lugar de ensalzar a Satanás como Dios, ¿a quién creen que ensalzan? Como Dios, al hombre. Ellos se creen Dios. Entonces estas personas me pueden decir, el amor es amarme a mí mismo por sobre todas las cosas. ¿Tú dirías que eso es amor? No lo creo. Estarías en un error si piensas eso. Entonces, Pablo, ¿qué es amor? Si no sé qué es amor, entonces no he sentido en la vida qué se siente el amor. Y si no he sentido qué se siente el amor, entonces ¿cómo debo amar? Si me estás pidiendo que ame, defíneme qué es amor para saber cómo debo amar. Te lo responde, así como también Cristo los amó. ¿Cuál es la definición de amor? Te voy a dar una definición cortita. Se llama Cristo. No solo de Cristo, Cristo no solo emanó amor, Él no solo dio amor, sino que Él es la expresión de Dios de amor. ¿Quieres definir qué es amor? Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en su nombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo empieza ese versículo? De tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo manifestó Dios el amor al mundo? Se llama Cristo. Y dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Esta nos refleja que Jesucristo dio su voluntad totalmente a Dios. ¿Tú has dado tu voluntad a Dios totalmente? ¿O te has quedado un poquito? Muchas personas que se paran aquí y dicen, yo soy pecador y creo en Jesucristo como mi Señor y me arrepiento de mis pecados. Es bonito escuchar eso, pero muchas veces no es cierto. Muchas veces nada más esas personas dicen eso, se meten en la tina, salen mojadas y regresan a lo que eran. No entregaron su voluntad completamente al Señor. ¿Tú has entregado tu voluntad completamente al Señor? Completamente, plenamente. Dice Pablo, fíjate cómo describe a Cristo como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Aquí encontramos respuestas a preguntas como, ¿cómo puedo imitar a Dios? Pues tengo que seguir a Cristo. O sea, ¿qué modelo tengo que cumplir? El de Cristo. ¿Cómo puedo ser un hijo amado? Entregándose como Cristo. Eso es muy importante esa palabra, por eso está subrayada. Entregándose. ¿Qué modelo sigo para lograrlo? El de Cristo. ¿Qué es amor? Cristo es el amor verdadero. Que no te engañen. Que no te engañe el mundo.
de lo que es el amor verdadero. El amor verdadero es Cristo. Tiene un solo nombre. Ahora, vamos a pasar a ver un poquito sobre lo de ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Espero que estés bien en tus lecturas de la Biblia. Espero que estés leyendo el Antiguo Testamento, que ya lo hayas leído, porque si no entiendes muchas cosas que vienen en el Antiguo Testamento, no vas a poder entender muchas cosas que vienen en el Nuevo Testamento. Se nos dice en el Antiguo Testamento que Dios demandaba sacrificios y ofrendas de parte de su pueblo. Y entonces estos animalitos y estas plantitas que el pueblo de Israel ofrendaba a Dios, algunos eran quemados, algunos eran nada más degollados. Pero todo esto, dice el Señor, era fragante aroma delante de Él, estos sacrificios. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el aroma de esa carne quemada y de esas plantas quemadas eran lo que le agradaba al Señor? Fíjate lo que dice Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Te responde fácil. Yo no quiero tus sacrificios ni tus ofrendas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. Restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Te lo resumo, quiere obediencia. ¿Quieres otra descripción? Quiere que le des tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que huele Dios, fragante aroma delante de Él. Vamos a pasar a explicar esta parte que es hermosa. ¿Te acuerdas que te dije que el Hijo amado me recordó a un pasaje de la Biblia? Lo acabamos de ver en las alabanzas. Un hombre se acerca en obediencia para ser bautizado. Y dice la Escritura, antes de esto me gustaría saber si tú eres de las personas que te gusta ver el cielo. ¿Qué te produce cuando ves el cielo? Yo antes de ser cristiano veía el cielo y me imponía, me hacía chiquito. El cielo me sigue imponiendo. Y antes de ser cristiano decía, no hay posibilidad de que no haya un Dios. No hay posibilidad de que esta majestuosidad, el cielo, haya salido de la nada y por nada. No puede ser eso. Yo no lo creía. El Salmo 8 dice, uno de mis salmos favoritos, dice David, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para ti, mi Señor, para que te acuerdes de él? Ese cielo, producto de la obra del Creador, impone, ¿no es así? Cuando lo ves. Y sobre todo cuando va a llover, a lo mejor se pone negro, oscuro, grande. Hace 2000 años lo que no impuso fue el cielo. Este hombre se acerca a ser bautizado y dice la palabra que él ora. Y entonces cuando ora, los cielos imponentes se abren. Y así como la imagen, yo me lo imagino, una luz entra. Y los cielos se abren para este hombre, únicamente para este hombre. Pero eso no fue lo que impuso tampoco en ese momento a las personas que estaban viendo eso. Lo que impuso fue lo que se dijo de ese hombre. ¿Y quién lo dijo? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
tú ves el Antiguo Testamento y ves personas piadosas y temerosas del Señor como David, como Noé, como Moisés, como Abraham. Lo que no vas a ver es que los cielos se abran para ellos y digan, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Búscalo y no lo vas a encontrar. En ninguno de estos personajes lo vas a encontrar. Ese cielo se abrió solamente para Jesucristo. Oye, Pablo, pero entonces, si Él es el Hijo amado, ¿cómo puedo yo llegar a ser hijo amado si los cielos se abrieron para Él y solo para Él? ¿Cómo puedo yo llegar a ser como Él, a la estatura de Cristo? ¿Cómo puedo seguir el modelo de Cristo? Fíjate, Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Creíste en su nombre? Eres hijo amado. Eres hijo de Dios. Pero este título suena hermoso, ¿no? A lo mejor te llena el corazón cuando lo piensas. Pero este título te demanda una responsabilidad. Y Pablo te la va a demandar ahorita. ¿Qué vemos en Jesucristo? Pues que Él, siendo el santo de Israel, va y se bautiza, siendo que Él no tenía necesidad. ¿Y qué vemos en el monte de Getsemaní? Ofrece su voluntad ante el Señor. Sudando sangre, le dice al Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz. Eso es dar la voluntad. Someterse a la voluntad de Dios. Dar tu vida por la voluntad del Señor. Entonces, por eso Pablo maneja a Cristo como el modelo que tenemos que seguir, porque Él cumple el requisito del Hijo amado y cumple el requisito de fragante aroma delante del Señor. En Corintios se nos dice esto, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo no está diciendo, bueno, vamos a empezar de esa manera. Dos cosas que dice Pablo aquí. Número uno, no está diciendo que el olor santo que a él le agrada se llama el olor santo de Eduardo, ni el olor santo de Lucía, ni el olor santo de Leti, ni el olor santo de Arturo. ¿De quién dice que es el olor santo? De Cristo. Número uno, hay un solo olor agradable delante del Señor, es el de Cristo. Número dos, cuando tú imitas o tratas de imitar al Señor y estás haciendo bien las cosas, nos está diciendo Pablo aquí que tú hueles a Cristo. ¿Habías pensado de eso? Cuando tú te santificas para el Señor y entregas tu voluntad al Señor y estás haciendo bien las cosas, emanas un olor especial, un olor que no se huele en cualquier parte. Se llama olor de Cristo. Hueles a Cristo. Eso es impresionante. Ahora vamos a ver los problemas de la iglesia. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vemos primero que Pablo repite dos veces, ¿no? Inmoralidad, impureza y avaricia. Sabemos que cuando un autor en la Biblia repite algo dos veces es porque te está diciendo, checa esto, ponle atención.
¿A qué se refiere Pablo con inmoralidad, impureza y avaricia? Simplemente, llanamente, pecados sexuales. Inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Adulterio, fornicación, pedofilia, no sé, todas esas cosas son inmundicia sexual para Dios. ¿Me estás diciendo que la iglesia de Éfeso, por la cual Pablo ora y da gracias por su fidelidad, estaba teniendo problemas de este tipo? Sí. Y luego el versículo 4 dice, obscenidades, ni necedades, ni groserías. Estas son cosas que pertenecen al habla. Con obscenidades, ¿qué te imaginas? Un lenguaje inmundo. ¿Has ido a un taller mecánico? ¿O has oído cómo hablan luego los choferes en una base de combis? ¿O has escuchado cómo se expresan las chavas y los chavos de hoy en día? Esas son obscenidades. ¿A qué se refiere Pablo con necedades? La necedad es una palabra griega que se traduce como charla insulsa. Y algo insulso es algo que no tiene sabor. Si, ejemplo, agarras una fruta, a lo mejor te ha tocado agarrar una fruta y se ve muy buena, pero la muerdes y no sabe a nada, está seca. Eso es algo insulso, no tiene sabor. ¿Qué es lo que estaban hablando aquellos hombres de Éfeso? Estaban hablando cosas que no les ayudaban ni les edificaban en nada, puras tonterías. Y groserías, tiene que ver con mofa. ¿De qué se mofaban? Pues se mofaban nada más y nada menos que de las cosas santas. No le daban la importancia a las cosas santas del Señor. Por eso ahorita te decía de lo del celular. Si tienes respeto y honra por las cosas santas del Señor, el tiempo santo del Señor, entonces apaga tu celular o pon el vibrador. Ahorita no prestes atención a eso. Ten respeto por las cosas santas, sé diferente a lo que estaban haciendo los hombres de Éfeso. Hijos de desobediencia, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos que había hombres que estaban intentando engañar a los santos de Éfeso. ¿Con qué los estaban intentando engañar? Con cosas vanas, con palabras vanas. ¿Qué es banalidad? Le preguntamos, por ejemplo, a Salomón, y él nos dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hasta ahorita no me responde mucho lo que es vanidad, Salomón, pero al menos sí te está dando una idea de lo que es vanidad. Te está diciendo que todo es vanidad, todo lo que ves es vanidad. Y luego nos dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Aquí ya me define qué es vanidad. Las personas que desean una casa, un mejor trabajo, una mejor escuela, unos mejores estudios, un carro, no sé, ese tipo de cosas. ¿Qué dice Salomón que es? Vanidad de vanidades, que es correr tras el viento. ¿Puedes agarrar el viento en tus manos? ¿Por qué lo compara con el viento? Piensa en esa casa, en esa familia, en ese nuevo trabajo que tanto deseas. Piensa en todas estas cosas y vas a entender que al final de todo, nada dura. Las personas se mueren. Los trabajos no perduran. Las casas se derrumban. Por eso Jesús nos decía, no hagas tu tesoro donde el orín y la polilla corrompen. Haz mejor tus tesoros donde el orín y la polilla corrompen, en el reino de los cielos. Justamente apelando a este argumento de Salomón, porque todo lo que ves en esta vida, vanidad de vanidades,
Es decir, está vacío, está hueco. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuál es tu máxima prioridad en la vida? Tenemos un contraste. Veíamos en el versículo 1 los hijos del amor o los hijos amados, y aquí nos dice que los que están en contra de Dios son hijos de desobediencia. Por tanto, consecuencia lógica de que si estas personas, las cuales solamente engañan, te quieren engañar para pecar con inmoralidad sexual, con palabrerías, con este tipo de cosas, ¿cuál es la lógica en que tú participes con ellos? ¿Cuál es la lógica en que tú hagas cosas con ellos? No hay ninguna lógica. Te está diciendo, por tanto, no seas partícipe con ellos. ¿Conoces un hermano, una persona así en la congregación? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que, digamos, no participar de él, pero aparte Pablo te va a decir otra cosa más adelante. No participes de ellos, pero aparte desenmascáralos. Porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. Y aquí va a introducir el principal tema del pasaje, las tinieblas y la luz. Fíjate esta primera parte que dice, porque antes eran tinieblas. No da lugar a que nadie haya llegado al Señor por su santidad, por su perfección. Nadie es lo suficientemente santo. Si tú llegaste aquí a conocer a Dios, fue por gracia y misericordia de Él. No fue por tus méritos, no fue por tus obras, no fue porque tú creías que te estabas portando bien. No fue por eso. Gracia y misericordia. ¿Por qué? Todos éramos tinieblas. Ponte a pensar en tu pasado. Yo me pongo a pensar en mi pasado y digo, soy un monstruo, era un monstruo. ¿Cómo no me mataste? ¿Cómo no me destruiste? Refléjate con tu pasado y se va a parecer a lo que aparece en la imagen. Al menos eso es lo que yo veo de mí. No sé lo que tú veas, pero yo entiendo que no merecía la salvación. Eso es lo que yo entiendo. Era un monstruo, mi corazón corrompido, trastornado por el pecado. No merecía la salvación. ¿Tú qué piensas al respecto? Que ahorita hay muchos falsos cristianos que piensan que fueron llamados a la luz porque eran muy buenos. Nadie es bueno. Nadie. Si yo soy algo ahorita, ¿es por causa de qué? De un sacrificio. Un sacrificio que desprendió fragante aroma delante del Señor. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Fruto de la luz, esto ya lo habíamos visto en Gálatas antes, pero ahí Pablo dice que es el fruto del Espíritu. Es lo mismo, fruto de la luz, fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos vienen de Dios. Y una cosa que decíamos es que si tú eres cristiano, te dices cristiano, y de verdad el Espíritu Santo habita dentro de ti, entonces este fruto va a evidenciar estas características, sí o sí, no hay pretexto. ¿Por qué? Conoces las granadas, me supongo, son frutas muy ricas, pero qué difíciles es comérselas. Y estas frutas tienen muchas semillitas dentro de ese fruto. Pero vienen todas juntitas dentro del mismo fruto. Cuando Pablo te está hablando de un fruto, es porque todas esas cualidades o virtudes que ves ahí, tanto en Gálatas como en este de Efesios, es porque están ya
en ese fruto. Es decir, tú tendrías que estar siendo bondadoso, tú tendrías que estar siendo justo, tú tendrías que estar buscando siempre la verdad. Eso es lo que tendrías que estar haciendo. Sí o sí, no hay pretexto. Me falta bondad, me falta justicia, me falta andar en la verdad. Algo está faltando en tus oraciones. Algo se está perdiendo ahí. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antiguamente se creía que la luz era como un dios. La luz era un dios. En mitología griega podemos encontrar a Zeus. En mitología nórdica podemos encontrar a Odín. Dioses que se inventaron y que representaban la luz. Pero aquí Jesucristo te está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que te está diciendo aquí Juan es que no solo de Dios se emana la luz, sino que Dios es luz. Así como Dios es amor, así como entendemos que Dios es santidad, así como entendemos que Dios es justicia, entendemos que Dios es luz. Y esto es muy importante, porque si de mí dependiera el poder emanar luz, no podría. Yo seguiría siendo tinieblas. Y prosigue Pablo examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando es como el andar que mencionaba hace ratito. Es un verbo que involucra una acción constante. ¿Y de qué debo estar examinando siempre y constantemente? Todo lo que agrada al Señor. Lo que agrada al Señor y únicamente lo que agrada al Señor. Aquí vamos a ver esta característica interesante, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Te acuerdas del versículo donde decía que no participáramos y ya? Pues aquí lo vuelve a repetir, te está diciendo pon atención a esto, pero además desenmascara todo esto. ¿De dónde viene esto de desenmascarar? Antiguamente en Roma y en Grecia sobre todo, había actores que se dedicaban a hacer números teatrales y ellos actuaban con máscaras, se ponían máscaras. Y de ahí es donde nosotros tenemos esta concepción de una persona que es hipócrita, una persona que utiliza una máscara y no deja ver lo que verdaderamente es. Pablo aquí no te dice que desenmascares solamente a los hipócritas, sino que desenmascares toda obra estéril de las tinieblas. ¿Qué es estéril? Es algo que no puede dar fruto. Si una pareja tiene relaciones sexuales por mucho tiempo y no tienen un hijo o una hija, no pueden concebir, uno de los dos tiene un problema de esterilidad. Eso significa que no pueden dar nada bueno, ningún fruto. ¿Qué es una persona estéril en el ámbito espiritual? Una persona que no puede dar el fruto del espíritu, o una persona que no puede dar el fruto de la luz. Una persona que sí vive en el espíritu y en la luz, aquí te está diciendo que va a desenmascarar las cosas perversas que se hacen. ¿En dónde? En la iglesia y allá afuera. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Estás cumpliendo tu chamba? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Esto me recuerda a este versículo que acabamos de leer, el versículo 3, donde dice que ni siquiera se mencionen entre ustedes, ¿qué? La inmoralidad, la impureza y la avaricia. Son énfasis. Te está diciendo Pablo que esas cosas son tan perversas, tan de la oscuridad, tan opuestas a Dios, que ni siquiera se deberían estar pensando, es más, ni siquiera se deberían estar diciendo lo que esas personas hacen en lo secreto. Imagínate qué tan
elevado está el estándar y el modelo que Dios quiere que cumplamos. ¿Qué le vamos a decir al Espíritu Santo cuando estamos escuchando música perversa, pervertida, series llenas de pornografía? ¿Qué le vamos a decir al Espíritu Santo si estamos viendo y codiciando algo que no nos pertenece? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ves el estándar y el modelo que Dios quiere que cumplas? Secreto es una palabra muy interesante. Una de las cosas, yo creo que más vergonzosas que puede pasar cualquier persona, inclusive hasta nosotros, es que en un momento estés en un concilio y este concilio te diga, ¿sabes qué? Vamos a investigar todas las cosas que has hecho en el pasado y todas las cosas que estás haciendo en el presente y te vamos a juzgar. Tú vas a ser juzgado conforme a esas cosas. ¿Te daría miedo? En parte sí. A nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol, ¿verdad? De hecho, no deberías tener trapitos al sol. Trapitos para ser sacados al sol. No deberías. Si quieres predicarle a una persona que no cree en Dios y quieres infundirle el temor del Señor, dile que algún día Dios, el que escudriña los corazones y que escudriña hasta el tuétano de los huesos, va a hacer un juicio y te va a sacar todo lo que has hecho. Todo. Todo. Y si ahorita, mi hermano, estás en pecado, te animo a que pienses esto, a que lo reflexiones. No creas que lo que tú estás haciendo, si estás en pecado, si no, gracias a Dios, gloria a Dios que no estás. Pero si estás en pecado, piensa esto, que un día vas a ser juzgado por todas las cosas. Juan 3, 19, 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso te decía, ojalá no tengas trapitos que sacar al sol, que eso no exista. Ojalá tú tengas la confianza de decir, Señor, ilumíname, aquí estoy, no tengo nada que esconder delante de ti, porque yo he sido santo y fiel. Ojalá que eso estés pensando en tu corazón. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Aquí viene un problema para las tinieblas, un terrible problema para las tinieblas, pero un problema para el Hijo de la Luz. ¿Por qué? Bien, nos está diciendo, me gusta más como lo dice Reina Valera, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hay un problema para las tinieblas, muy grave el problema, que la luz, cuando decide alumbrar, entonces todas esas cosas van a ser manifiestas, van a ser puestas en evidencia. Ese es un problema para las tinieblas. ¿Por qué? La luz es una propiedad muy interesante. Te voy a poner un ejemplo. Si tú piensas en fuego y en agua, lo que vas a pensar es que el agua puede apagar el fuego, si el agua es mucha y el fuego es poco. Pero si el fuego es mucho y el agua es poca, entonces el agua se va a consumir.
Entonces tenemos dos fuerzas que se oponen y que se inhiben la una a la otra. Pero la luz tiene una propiedad muy interesante, una propiedad hermosa. Ahorita que aprovechando que ya estamos a oscuras y ahorita que vayan a salir, fíjense, bueno, los que tengan oportunidad, fíjense cómo se ve a oscuras la iglesia. ¿Te animarías con los focos apagados a bajarte las escaleras? Lo más probable es que te vayas a caer y a lo mejor te matas, porque no ves nada. Pero si en ese momento dices, tengo mi celular, voy a sacar mi celular y voy a prender la lámpara, ¿qué va a pasar cuando prendas la lámpara? Vas a alumbrar. Y las tinieblas, por ser más que la luz, ¿crees que vayan a apagar la luz de tu celular? ¿Ya viste la propiedad hermosa de la luz? Cuando la luz se decide alumbrar, lo manifiesta todo. Este es el problema que tenemos nosotros ahora como hijos de la luz. ¿Cuál es el problema? Porque dice Pablo, ¿cuándo son puestas en evidencia por la luz? El cuándo nos está diciendo que hay una condición, y esa condición es que la luz decida alumbrar. Y aquí es cuando nos remontamos a lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. La luz no fue hecha para esconderse debajo de la mesa ni ponerse detrás de un monte, porque así no va a alumbrar. Y aquí es donde nos cae la piedra gorda, porque nosotros deberíamos estar alumbrando. A lo mejor no estamos cumpliendo la chamba, a lo mejor no la estamos cumpliendo bien. Ese es el problema que nosotros tenemos como hijos de la luz. Es muy hermoso cuando te dices, soy hijo de Dios, soy hijo de la luz. Qué hermoso es eso, amén. Pero le dices amén también a esta responsabilidad que tienes. Espero que sí. Perdón, esto es importante. ¿Qué va a pasar si yo decido esconder mi luz? Si me decido esconder debajo de la mesa. Ezequiel dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Que era un centinela, era esta persona que se ponía en una atalaya, es decir, en un lugar alto, y divisaba a los adversarios que venían y tenía que advertir a la ciudad de que venía un ataque contra la ciudad. Te he puesto por centinela de la casa de Israel, oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Qué fuerte es eso. ¿Tienes sangre en tus manos? ¿Porque has dejado al impío, al pecador, en su pecado? Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Qué fuerte es esto. Muchos cristianos piensan, o pseudo cristianos piensan que el ser cristiano te deslinda de muchas responsabilidades y ya eres libre y eres hijo de Dios y qué bonito. Eres el hijo amado. Lo eres, pero solamente si evidencias que eres luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto parece ser un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y este himno tiene todo que ver con lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque era la manera en que la iglesia invitaba a personas ¿a qué? A que los alumbrara Cristo. Entonces la iglesia en ese entonces estaba cumpliendo su propósito, ser luz, invitar a otras personas a que los alumbrara Cristo, así como Cristo los había alumbrado a ellos. Mateo 5, 10, 16, el Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y nosotros vemos que los profetas sufrieron muchísimo. Vemos, por ejemplo, a Jeremías. Y Jeremías muchas veces clamó a Dios, muchas veces intentó replicarle a Dios muchas cosas que no le parecían. Y clamaba a Dios y le decía, ¿por qué, Señor, permites toda esta maldad? Pero ¿cómo evidenciaba los profetas que eran luz en medio de esas tinieblas? Me gusta mucho el ejemplo de Jeremías. Él dice, yo quiero sufrir tu voluntad, es decir, yo quiero ir contra tu voluntad, pero no puedo, porque el espíritu que has puesto dentro de mí me inflama, me llena de fuego, me llena de energía. No puedo ir en contra de tu voluntad, porque el espíritu que has puesto en mí me lo impide y me ayuda a seguir adelante. Me voy a saltar este cachito de la sal de la tierra hasta la parte de la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Qué curioso aquí, porque Jesús, siendo la luz del mundo, lo vimos en Juan, dice, tú eres la luz del mundo. Ahora tú eres la luz del mundo. Wow. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Predicador que me gusta mucho, que se llama Juan Manuel Vaz, siempre que habla el hermano Juan Manuel Vaz, son pedradas seguras. Les recomiendo que lo escuchen, pastor español. Y este pastor una vez dijo algo que me sigue retumbando en la cabeza una y otra vez. Él dice, yo no concibo a una persona que se diga cristiana, que cuando llegue la hora de comer y se siente al lado de su padre, al lado de su madre, al lado de sus hijos, al lado de sus tíos, al lado de sus amigos, yo no concibo a ningún cristiano que sentado ahí siendo luz, vea que su familia y sus amigos van directo al infierno. ¿Por qué dice eso el hermano? Por lo que dice Jesucristo. La luz no fue hecha para ponerse debajo de la mesa ni para ocultarse detrás de un monte. ¿Eres la luz del mundo? Entonces tenemos que alumbrar a la oscuridad, a las tinieblas. Finalmente, ya casi para ir terminando, hermanitos, versículos 15 al 17. Las últimas características del imitador de Dios y del hijo de tinieblas. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tenemos aquí que Pablo está haciendo unos paralelos. Pablo te está diciendo que el insensato es sinónimo del necio. Un necio es un insensato y un insensato es un necio, es decir, son iguales. ¿Ok? Y te está diciendo que el sabio es el que entiende cuál es la voluntad del Señor. Y al revés sería, el que entiende cuál es la voluntad del Señor es sabio. Estos dos versículos, 15 y 17, encierran al 16. Y esto los antiguos escritores de la Biblia lo hacían, bueno, los hermanos, los apóstoles que escribieron las cartas, lo hacían para ensalzar o darle énfasis al versículo que está en medio, es decir, el 15. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
¿En qué debo aprovechar bien el tiempo? Te lo está diciendo Pablo desde el primer versículo. Tienes que ser como Dios, a la imagen de Cristo. Tienes que evitar todas estas cosas malas que estaba haciendo la iglesia de Éfeso y tienes que hacer las cosas bien, conforme a Dios. Si quisiéramos resumirlo, sería así. Imita a Cristo, quien hizo la voluntad del Señor. Lo vemos en los 2 primeros versículos, el imitador de Dios. Conoce a Cristo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a imitar a alguien que no conozco? Tengo que conocer a quién voy a imitar. Como el mimo. Si el mimo no tiene a quién imitar, a una persona a quien imitar, pues se queda sin trabajo y no va a hacer nada. Nosotros tenemos que conocer a quién debemos imitar. Y por último, la consecuencia lógica es sé como Cristo. El versículo central, a mi criterio, según lo que yo he estudiado, de toda la carta de los Efesios es este, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú tienes que llenar la plenitud de Cristo. Tienes que llenar sus sandalias del Maestro. ¡Ah, qué fuerte! Yo lo veo imposible para mí. Pero si tú ya entregaste tu voluntad al Señor, ya vas de gane. Vas en el camino. Si entregaste totalmente tu voluntad al Señor, entonces vas en el camino correcto. Lo que quiero que evalúes es si verdaderamente le has dado toda tu voluntad al Señor. Verdaderamente. Y aprovecho aquí un poquito el tiempo. Hace tiempo, platicando con los jóvenes, les encargo en oración a los jóvenes. Yo les hice una pregunta así. ¿Tú le has dado toda tu vida al Señor? Toda tu vida. Y se los tuve que explicar bien porque esta pregunta es profunda para que ellos no me respondieran sí y ya. Les tuve que exponer qué significa dar toda tu vida al Señor. El resumen de todo lo que les expliqué, y se los puedo decir, es: morirías por causa del reino de los cielos, por causa del Evangelio, como aquellos profetas, como aquellos primeros cristianos que morían como antorchas prendidas en las calles, que morían destrozados por bestias, que morían, que veían cómo mataban y violaban a sus hijas, cómo hacían esclavos a sus hijos. ¿Tú darías tu vida al Señor si tuvieras esas problemáticas hoy en día? Se supone que lo hiciste. Cuando te paraste aquí y dijiste, creo en el Señor, sé que soy pecador, se supone que lo hiciste. Ahorita en Europa, entonces, cerrando ideas, porque luego abro ideas y no las cierro. Los jóvenes me dieron una respuesta que me espantó, pero a la vez sentí confort. La respuesta fue: no le he dado toda mi vida al Señor. Me lo dijeron jóvenes. Y yo les dije en ese momento: aprecio su honestidad, porque ya sé qué es lo que tengo que orar por ustedes. Y me espantó mucho la respuesta, pero a la vez sentí confort, paz
Porque así como yo no tengo la obra de mi vida en mi vida, sino que es Dios el que me guía y el que me sostiene, sino es Dios el que me va a llevar a esa instancia en la que voy a ser un mejor adorador de su nombre, así también sé que lo puede hacer con los jóvenes. En Europa, no sé si ustedes vean muchas noticias, pocas, pero esto casi no sale, de hecho, en las noticias. En Europa están metiendo a pastores en cárceles por decir que la homosexualidad está mal. En África, hace unas semanas, en África siempre salen noticias. Una de las que más me impactó fue que hace unas semanas a un pastor y a su esposa le sacaron los ojos por ser cristianos. La persecución cristiana, aunque nosotros vivimos en un país que profesa libre religión, la persecución cristiana en esos países está viniendo para acá. ¿Qué pasa si esta doctrina del dispensacionalismo, que es básicamente que Jesucristo va a venir en las nubes y va a llevar a su iglesia y no va a dejar ver tribulación? ¿Qué pasa si nosotros malinterpretamos la Biblia y eso no pasa? Y la iglesia va a recibir aquí la tribulación. ¿Estarías de pie? Aunque la tribulación venga, aunque vengan por tus hijos, aunque vengan por tu familia, ¿seguirías de pie? Hay que pensar este tipo de cosas porque luego el que una persona diga que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y nosotros aplaudimos y decimos amén, gloria a Dios, y está bien. Pero nosotros en realidad no sabemos si fue cierto lo que esa persona hizo en su corazón. ¿Cómo se evidencia que sí soy hijo de Dios, hijo de la luz? Porque a pesar de que venga persecución, como en esa primera iglesia, a pesar de que venga esa persecución, yo seguiré de pie. No por mis fuerzas, sino porque sé que Dios me sostiene. Y entonces puedo decir, si mi vida depende de decir que soy cristiano o no, y si me dicen, te voy a matar si dices que eres cristiano, pero si tú niegas tu fe en este momento, entonces preservas tu vida. Entonces, a mí me gustaría pensar, tengo fe en que yo diría, soy cristiano, y entregaría ahí mi vida, no a los que van a tomar mi vida, sino entrego mi vida a Dios. Último comentario sobre esto, hermanos. Una película que les recomiendo mucho, que se llama, la de Rachel, ¿cómo se llama? La de esta chica que se llama Rachel, no me acuerdo. Les voy a investigar la película y luego cómo se llama, pero trata sobre una chica. ¿Cómo? No me avergüenzo se llama. Una chica cristiana que tiene muchos problemas. Una jovencita que ha aceptado a Jesucristo, pero tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de ir a fiestas indebidas, tiene problemas de tener amistades indebidas. Y en algún momento de su vida se arrepiente de todas estas cosas y entonces verdaderamente entrega su vida al Señor y se aparta de todas estas cosas malas. Una vez yendo a la escuela, 2 chicos de su escuela que habían sido bulleados se hartaron de ese bullying, llevaron armas, esto fue en Estados Unidos, historia verídica,
llevaron armas a la escuela y comenzaron a matar a todos sus compañeros. Y entonces esta chica estaba dándole una consejería a un chavo que tenía problemas igual que ella y que quería entregar su vida al Señor. Y esta chica estaba haciendo consejería con él. Cuando estaba haciendo la consejería con este chico, llegan estos dos tipos, matan a su amigo enfrente de ella queda muy mal herida, pero todavía viva, y entonces le apuntan una pistola en la cabeza y le dicen: si tú me dices que eres cristiana, te mato. Ella había entregado su vida al Señor. Entonces su respuesta fue: no voy a negar. No voy a negar que soy cristiana. Y entonces le pegaron un tiro en la cabeza. Historia verídica. ¿Estarías dispuesta a hacer lo mismo? Porque dice Jesús: todo aquel que me niegue delante de mi Padre, delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Y todo aquel que no me niegue delante de los hombres, no lo negaré delante del Padre. Entonces los últimos versículos nos dicen: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Una disolución es algo que estaba compuesto por 100% por una sustancia y que después esa sustancia se le quitó una parte y se vino a reemplazar esa parte con otra sustancia, entonces se hizo una mezcla. Por ejemplo, si yo tengo una botella de alcohol 100% puro, le quito el 10% de esa cantidad y la combino con agua, entonces eso se llama disolución. Se diluyó el primer componente. Parece que estamos en clases de química, ¿verdad? Lo que nos está diciendo Pablo es que si tienes que estar compuesto de una sola sustancia, tú siendo cristiano, que sea el Espíritu. Sé lleno del Espíritu Santo, no de otra cosa. No de inmoralidad sexual, no de palabrerías, no de chismes, no de nada de estas cosas. Si vas a ser lleno de algo, que sea del Espíritu. Y aquí se nos menciona este problema, ¿no? Muy, muy específico. Así como en el 4 nos decía que los que robaban, dejaran de robar. Aquí nos dice que los que se embriaguen, se dejaran de embriagar. ¿Por qué? Porque había disolución. ¿Qué disolución en el pecado? Cuando tú pecas, lo que se mueve ahí no es que tú hagas chiquito al Espíritu Santo en tu corazón. Eso no es así. Tú no puedes hacer chico a Dios. ¿Qué es lo que se diluye? Tu relación, tu comunión con el Espíritu Santo. Si tú has estado en pecado por mucho tiempo, vas a pensar esto mismo, que en esos momentos de pecado te sentías débil, te sentías tibio, te sentías alejado del Señor. Eso es disolución, porque el pecado diluye tu relación con el Señor. Mejor seamos llenos del Espíritu. Y Pablo termina: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Te acuerdas que en los primeros versículos habíamos visto que uno de los principales problemas de la iglesia de Éfeso era el habla? Había personas que se mofaban de las cosas santas del Señor, había personas que hablaban con lenguaje del bajo mundo, obscenidades, había personas que hablaban nada más por hablar y cosas que no edificaban. Pues Pablo les está diciendo: si vas a atreverte a abrir tu boca, que no sea para estas cosas.
hablando, cantando y alabando, dando ¿qué? Salmos, himnos y cantos espirituales en su corazón al Señor. Siempre, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Lo mismo es para nosotros. Si te vas a atrever a abrir ese instrumento de doble filo que se llama lengua, que se llama boca, esa boca que dice el Señor, esa boca que se utiliza para alabar al Señor y luego esa misma boca que se utiliza para maldecir al hermano, si te vas a atrever a abrir esa boca peligrosa, hazlo para alabar, hazlo para cantar, hazlo para hablar las cosas santas del Señor, dando gracias en todo a Jesucristo. Entonces, en conclusión, deja de ser inmoral, ser impuro, ser avaro, hablar obscenidades, hablar cuestiones sin propósito, hablar con comicidad o indiferencia ante lo santo, entregarte a la vanidad. Deja de entregarte a la vanidad, deja de ser parte de los hijos de desobediencia, deja de ser insensato, de ser necio, deja de embriagarte, deja de diluir el Espíritu Santo. Y en lugar de eso, mejor sé un hijo amado, cumple ese modelo, cumple ese estándar, anda en amor, sé ofrenda y sacrificio a Dios, sé luz en el Señor, practica bondad, justicia y verdad, examina qué es lo que agrada al Señor, desenmascara las tinieblas, alumbra la oscuridad, sé sabio, conoce la voluntad del Señor, llénate del Espíritu, hablen entre ustedes salmos, himnos, cantos espirituales, canten y alaben en su corazón al Señor, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Perdón, la oración. Señor, te pido y te suplico, Padre, concedas, mi Señor, que lo que hemos visto el día de hoy, mi Dios, en tu palabra, pueda ser guardado en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a cumplir este modelo, Señor, el de Jesucristo. Sabemos que es difícil porque somos carne, pero yo te suplico, mi Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a cumplir este modelo, a ser conforme a tu voluntad, a ser hijos amados, fragante aroma delante de ti, Señor. Te suplico, Padre, por cada uno de mis hermanos, según sus problemas que tengan, que ninguno de ellos sea ningún obstáculo para que ellos sigan en este caminar santo, mi Dios. Ayúdanos, danos fuerzas. Ayúdanos, Señor, porque sabes que somos débiles. Sabes que somos muy débiles, Señor. Pero en ti todo lo podemos. Así que, Padre, por favor, ayúdanos a cumplir este modelo. Ayúdanos, Señor, a ser luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.